La ensalada más deliciosa y elegante para tu cena navideña. En Qué Rico Receta seguimos con la temporada de ensaladas navideñas y vea, esta que traigo hoy está deliciosa, colorida y súper refrescante. Primero que todo voy a tomar 5 hojas de lechuga verde crespa, bien fresquita. A mí me gusta desinfectarla de manera natural, con agua y un chorrito de vinagre blanco. Eso la deja bien limpia y crocante. Mientras tanto, voy adelantando con medio pepino. Estoy usando pepino combro, ese es mi favorito para las ensaladas porque es suave y muy fresco. Le retiro las semillas para que no suelte tanta agua y lo corto en cubos pequeños, que queden parejitos. Dígame una cosa, ¿ustedes dejan las semillas o también las retiran? Cuéntenme ahí en los comentarios. Bueno, pues hágame ese favor y suscríbase, no le cuesta ni un peso y con eso me ayuda a seguir creciendo y compartiendo más recetas deliciosas. Hágalo ya que después se arrepiente de no haberlo hecho. Seguimos con la zanahoria. Media zanahoria está perfecta para esta receta. La limpio, la lavo bien, la corto en rodajas y luego en cubos pequeños. La pongo a cocinar con un poquitico de sal, unos 6 minutos son suficientes. No deje pasar este momentico, escriba ahí abajito qué receta quiere que hagamos o qué ingredientes quiere que usemos. Me fascina leerlos, saber de ustedes y sentir su apoyo. Y claro, todos los comentarios llevan su corazón asegurado. Ahora me paso a un durazno en almíbar, lo corto en cubos y lo reservo. Ya con la lechuga lista, la paso por el centrifugador de verduras para quitarle toda el agua y la corto en tiras no muy delgadas. Me gusta que quede con textura, que se siente en cada bocado. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Ahora vamos con una manzana roja, que para mí es de los ingredientes estrella. La lavo bien, la desinfecto, le quito el centro y las semillas y la corto en cubos pequeños. ¿Y vos? ¿Cuál preferís para las ensaladas? ¿Manzana roja o verde? Contame en los comentarios. Ahora sí, el momento más sabroso, combinar todos los ingredientes. En un recipiente amplio agrego la lechuga, la manzana, el pepino, el durazno y la zanahoria. Mire eso, qué color tan bonito, parece una ensalada de revista. Después le añado 50 gramos de almendras troceadas que le dan ese toque crocante tan rico y 50 gramos de arándanos rojos deshidratados, que además de ser deliciosos, son antioxidantes, ayudan al corazón y le dan un color navideño precioso. Reservo la mezcla un momento y preparo el aderezo. En un tazón pequeño agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, aunque también puedes usar crema de leche si prefieres un sabor más suave, el jugo de medio limón y una pizquita de sal. Mezclo bien hasta que todo quede cremosito y homogéneo. Ya para finalizar, vierto el aderezo sobre la ensalada y mezclo con cuidado, sin dañar los ingredientes, solo lo suficiente para que todo quede bien impregnado. La llevo a la nevera unos minutos para que esté fresquita al momento de servir. Y vea, cuando la prueban, nadie se imagina que es tan fácil de hacer. Esta ensalada navideña la puedes acompañar con pollo al horno, con pavo o incluso con un arrocito con almendras. Es perfecta para la cena de Navidad o para esos días calurosos donde uno solo quiere algo liviano, ¿cierto? Además, todos los ingredientes son frescos, naturales y llenos de beneficios. ¿Te gusta esta receta? Contame en los comentarios si la vas a preparar y con quién la compartirías. No te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas ensaladas navideñas. Compartirla con tus amigos, guardala y recordá que aquí en Qué Rico Recetas siempre te enseñamos a cocinar fácil, saludable y con todo el sabor del eje cafetero. Nos vemos en la próxima, que esto se puso buenísimo.